Estamos en la mitad del periodo de gobierno, de a poco vamos acercándonos a un nuevo ciclo electoral. En algunos partidos ya están sus precandidatos presidenciales o está más o menos claro entre quiénes se va a dilucidar esa postulación. Pero el Partido Colorado luce todavía sin una figura a la cabeza. Una encuesta de Equipos difundida hace pocas semanas muestra liderando las simpatías dentro de esa colectividad a dos líderes que ya no tienen actividad política, Pedro Bordaberry y Ernesto Talvi, y a uno que está, digamos, de salida, Julio María Sanguinetti. En cuarto puesto, por arriba de legisladores y ministros, aparece Andrés Ojeda. El abogado penalista ya tuvo su papel en las últimas campañas, fue asesor de seguridad ciudadana de Ernesto Talvi, y fue también suplente de Laura Raffo en la carrera por la Intendencia de Montevideo. Pero desde entonces, desde las elecciones departamentales, ha permanecido con un perfil público alto, sobre todo por su rol como abogado del sindicato de policías. Es una figura de recambio en los liderazgos colorados, está pidiendo pista para el 2024. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Andrés Ojeda. Doctor Ojeda, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes. Muchos oyentes deben reconocerlo por su actividad como abogado penalista o por sus apariciones frecuentes en los medios, sobre todo en televisión. De hecho, si uno busca en Wikipedia, ahí se lo define como abogado, político y personalidad televisiva. ¿Esa es una buena síntesis de su perfil? Me estoy enterando por vos porque no había visto que Wikipedia decía eso. ¿Qué sé yo? No sé. Hasta abogado y político voy, el resto me parece que ya corre por cuenta del que escribe. Como abogado defensor usted tuvo protagonismo en casos muy sonados. Menciono dos. Fue abogado de algunos de los acusados como enfermeros asesinos. Los oyentes deben tener presente aquel expediente que se tramitó durante 6 años, largos 6 años, 2012-2018. O, por ejemplo, abogado de Amodio Pérez, cuando estuvo preso acá en Uruguay, cuando volvió al país en el año 2015. ¿Qué le dicen esos dos casos? Y quizás fueron los casos más emblemáticos de puntapié profesional, sobre todo el de Héctor Amodio Pérez. Para nosotros, bueno, yo no trabajo solo, sobre todo con mi socio, que es con quien trabajamos estos dos casos en particular, fue un antes y un después, ¿no? Sobre todo el de Héctor Amodio Pérez. En esto, para nosotros fueron ¿viste esos 15 minutos de Copa Libertadores que le dan a los jugadores juveniles? En un partido importante, un cruce de octavos, un cruce de cuartos que hace que todo el mundo fútbol los vea. Bueno, eso fue lo que fue para nosotros la defensa de Héctor Amodio Pérez. Fueron esos minutos de Copa Libertadores que nos permitieron jugar de repente en un cuadro de primera, y eso quizá mostró que podíamos estar para rendir y bueno, trajo otras tantas cosas que vinieron después. Pensar que... ¿Otras tantas cosas cuáles? Y otros casos, seguramente de otro nivel, incluso la posibilidad de intervenir en cuestiones de televisión, en columnas y demás, vino a partir del trabajo de explicaciones públicas en virtud del caso de Héctor Amodio Pérez. En aquel momento Claudio Romanoff fue el que dijo, che, ¿y no te animás a explicar algunas cosas en televisión? Porque veo que las explicas muy bien. Y empezó a rodar y bueno, aquí estamos 7 años después. Cuando le preguntan si usted es un abogado mediático, ni lo acepta ni lo niega, pero sí hace notar que hoy, y sobre todo a partir del cambio en el proceso penal, es un hecho que la opinión pública juega un papel en la resolución, en la fiscalía o en un juzgado. ¿Puede explicar eso un poco mejor? Sí, claro, cómo no. A ver, la cuestión esa de los abogados y los medios de comunicación tiene como un estigma negativo y hasta vanidoso, medio extraño. Entonces a mí no me gusta la expresión, pero la realidad es que el ejercicio de la abogacía penal cambió muchísimo. Antes todos reivindicaban el trabajo por escrito y las decisiones entre 4 paredes, y bueno, usted se entera de lo que dice el juez o el fiscal por la sentencia, por el escrito. Hoy el mundo es otro, porque de hecho el eje del cambio del 2017 es que esto es público y la fiscalía es la primera en decir, acabo de hacer esto. Entonces yo siempre uso el mismo ejemplo, que es, ahora es como tomar mate en bombilla de vidrio. Uno ve todo, lo bueno, lo malo, la realidad está ahí, a la vista, y no siempre nos encanta, porque la publicidad, sepamos todo. Ahora, cuando lo vemos, lo queremos cambiar todos los días.
Y entonces, bueno, ¿de qué manera concibe su presencia en los medios en la tarea de abogado penalista? Bueno, yo creo que hoy en casos que tienen relieve público, la cuestión de los medios es una herramienta más en nuestra caja. En muchos casos sirve y se utiliza, y en otros no. En muchos casos, no intervenir públicamente en un tema que tiene un fuerte debate público es dejar con una defensa de menos a alguien que uno está representando. Porque el fiscal habla, y habla fuerte, y si uno no dice nada, queda esa campana. Pero, por ejemplo, ¿usted entiende que en los casos en los que participa le resulta útil ser una personalidad conocida? Por ejemplo, por lo que mencionaba recién, por su participación en programas de televisión, programas de debate, o porque escribe columnas en la prensa. Depende. Yo creo que la salida pública y el manejo de medios de comunicación en casos de alto perfil, en donde nadie puede negar que la opinión pública tiene un rol preponderante en cualquier decisión judicial, es importante que la opinión pública tenga las campanas que tiene que tener. No puedes dejar tu campana renga, porque creo que es un acto de desdefensa a la persona que representás. Hace muy poco tuvimos un debate público muy fuerte con relación, por ejemplo, a una persecución policial en Durazno, que ustedes recordarán, que tuvo intervenciones de jerarcas de gobierno y demás, que yo creo que el debate público... Recordemos, una persecución policial que derivó en que el perseguido chocara y falleciera, ¿no? Entonces la discusión era qué responsabilidad tenían los policías que habían llevado a cabo aquel operativo. La Fiscalía les pidió una responsabilidad importante por homicidio, incluso, que era un disparate para nosotros, pero era importante que se diera el debate público porque la ciudadanía se indignó detrás del pedido fiscal. Y eso, mal o bien, implica cómo la sociedad está viendo una situación y tiene una incidencia brutal en cualquier decisión judicial. Entonces, en ese caso era una responsabilidad por esto, poner esto de relieve público. Usted decía que no sabía que había una entrada suya en Wikipedia. Pues voy a Wikipedia y usted en todo caso me corrige. Allí dice, se graduó como abogado en la Universidad de la República. Se especializó en Derecho Penal. Cuenta con un posgrado en Derecho Penal Económico por la Universidad de Montevideo, un diplomado en litigación oral penal por la American University, Washington College of Law, y un máster en Derecho Penal en la Universidad Austral de Buenos Aires. Es así. Esos datos están correctos. Están correctos. Bien. Entonces le pregunto, ¿en qué casos de Derecho Penal Económico ha estado trabajando? Es la enorme mayoría de lo que hacemos. A ver. Te diría que el 90% hoy de nuestro trabajo, ¿qué es Derecho Penal Económico? Hoy es una definición medio grande, quizá Uruguay está un poco atrás en ese sentido, pero son los casos que tienen que ver con criminalidad económica. Y con el cambio de código y con el rol que han tenido las víctimas últimamente, nosotros hoy, por ejemplo, dedicamos buena parte de nuestro trabajo a formular denuncias. Denuncias, por ejemplo, tenemos muchas... Denuncias de crímenes de tipo económico. Claro, por ejemplo, hay temas empresariales, a veces, por ejemplo, una sociedad que tiene un lío entre unos socios, donde hay algún actuar de uno que saca más plata que el otro, empieza algún problema que tiene ese gris entre lo civil y lo penal en materia comercial, que tiene algunas cuestiones finas para definir. Nosotros intervenimos bastante ahí, cuestiones de estafa, fraudes, insolvencias, apropiaciones indebidas, todos delitos de tipo económico que se cometen generalmente en el marco de una empresa o el trabajo empresarial. Trabajamos mucho para estudios de abogados civiles y comerciales que no hacen derecho penal, pero tienen rebotes penales de sus temas comerciales, y eso en realidad es la enorme mayoría de nuestro trabajo, que obviamente, repito, en su enorme mayoría no tiene salida pública, porque no todos los casos son de interés público, pero es lo que hacemos. Usted decía que ese es el grueso de su trabajo. El grueso. Pero aparte, como ya quedó dicho, es abogado del Sindicato de Policías. ¿Cómo se entiende esa otra parte de su labor profesional? Bueno, la verdad que empezó siendo algo como una cuestión más y terminó siendo una cuestión central de la vida, pero incluso más allá de lo estrictamente profesional. Ya generamos un vínculo humano. Yo siempre les digo que a veces me siento más policía que los policías, ¿no? Me falta el chaleco con el cartel y ya estoy, porque uno se termina embanderando por la causa que defiende, porque creo que también hay un componente humano muy grande. El policía es un ser humano que está muy golpeado por la vida, olvidado, cascoteado. Uno cuando convive con los policías ve que está complicado llegar a fin de mes, tiene capaz que de repente una familia o más de una.
todo el sueldo tomado por los préstamos, y encima a veces algunos líos que ningún otro tipo de trabajador tiene. Ningún trabajador sale a la calle y termina en una fiscalía explicando por un disparo de arma de fuego. El que reparte gas no le pasa eso. Y a su vez, todos ellos tienen hasta el impedimento enorme de expresarse públicamente por todas las cuestiones de ley orgánica policial, y tienen un montón de, digamos, de obligaciones específicas desde su función. Entonces están con una preparación bastante pequeña, con muy poco sueldo, pero una chorrera de responsabilidades sideral. Entonces, cuando uno convive con estas realidades, no puede no empatizar y no puede no ponerse la camiseta. Y pasado el tiempo que llevo ahí, ya a esta altura, como te digo, a veces me falta el chaleco para acompañar, sobre todo las fiscalías que a veces se ponen un poco ásperas, ¿no? ¿Le ha tocado o ha optado por salir en algún procedimiento? No, porque nosotros no podemos, ni que quisiéramos, porque eso corresponde por parte del Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos decisiones políticas de operativos ni de nada. Intervenimos ex post cuando vienen los problemas, básicamente. O antes, quizá, dando alguna prevención, que eso lo hacemos por todo el país, hasta con talleres. Relevamos algunas problemáticas que se repiten, que son las que llevan los policías a las fiscalías, y armamos una suerte de taller y explicamos, miren, por estas cosas, en general tenemos problemas. Si de repente ustedes las pueden cuidar, vamos a evitar que unos cuantos compañeros pasen por una fiscalía, o por lo menos pasen un poco más resguardados. Pero tengo pendiente, quizá algún día podría ir a un procedimiento, pero eso depende más del Ministerio del Interior que del sindicato policial. Enseguida nos metemos en lo político y sobre todo en lo político partidario. Seguimos, estamos con el doctor Andrés Ojeda, abogado, 38 años, que despunta, aparece allí como una figura emergente en el Partido Colorado rumbo al año 2024. Ahora vamos a tratar de obtener precisiones en ese sentido. Pero empecemos por su incorporación a ese partido. Fue en el año 2002. Sí, 2002, 2003. Yo creo 2002, 2003, según usted ha dicho. Tenía 18, 19 años. Sí, 19. Y justo acababa de entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Por qué hizo esa opción? ¿Usted venía, por ejemplo, de una familia colorada? No, nada que ver. Nada que ver. De hecho, mi abuelo era muy amigo de Sereñí. Muy amigo de Sereñí, y mi abuela muy amiga de la señora de Sereñí, sobre todo en tiempos predictadura, en tiempos que ambos eran militares. De hecho, mi abuelo murió frente amplista en el 2004, sobre todo por su pasado con Sereñí. Así que nada que ver, mis padres nunca tuvieron militancia política. Yo entré a la facultad y me vinculé con un grupo gremial universitario, el Foro Universitario, en aquel momento, que hoy ya no existe más. Y un día me invitan a una reunión con Sanguinetti en lo que era la sede del Foro Ballista en 18 Martínez y Martínez. Una reunión donde eran unas 30 personas, no era algo grande, pero yo salí deslumbrado y dije, es acá, es con él, y yo quiero ver hasta dónde me lleva esto. Y hoy estoy acá sentado 20 años después, ¿no? Yo esto se lo he comentado a él muchas veces, porque como un momento termina determinando cuestiones para toda la vida, de forma directa o indirecta, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque usted ingresa al Partido Colorado en el momento en que el Partido Colorado inicia su declive. ¿Cómo lo escuchás? ¿No? Era gobierno del doctor Jorge Valle, 2002, la crisis bancaria, crisis financiera, y ahí empezó el derrumbe Colorado, que lo llevó a ese 10% o menos de 10% que terminó teniendo en algunas elecciones, ¿no? Por eso digo que no hay nadie más colorado que nosotros. Que esta generación que tiene menos de 40... No hay nadie más colorado que nosotros, que tomamos una decisión de esto en el peor momento. O sea, una cosa es venir... Se metieron en el partido que durante añares, décadas, fue sinónimo de gobierno en Uruguay, justo cuando venía la racha de no ganar una. Bueno, igual era previsible cuando ya las encuestas del año 2002-2003 pautaban que el partido iba a votar complicado en 2004, ¿no? Igual hay cuestiones que son de convicción y no son necesariamente de resultado electoral. Yo me sentí representado ahí y tomé una decisión que tomo hasta el día de hoy. Y claramente nunca vimos una vaca gorda, ni rellenita, ni con carne pegada al hueso, nada, ¿no? Fue edil. El primer cargo que ocupó fue de edil en 2010, en la Junta Departamental. Pero ¿qué hizo desde que tomó la decisión hasta ese momento? ¿Cómo fue el arranque de la política? Tuvimos mucha militancia gremial, primero en la facultad, los primeros 2 o 3 años que duró el grupo ese que estaba en la facultad. En el año 2005 me convertí en edil local de la Junta Local número 7, que era la de mi barrio.
Entonces yo iba a la junta local a pelearme con los frente amplistas de la zona, porque eran los que te gobernaban el barrio, ¿no? Porque había una estructura montada muy fuerte a nivel local, y fue una experiencia interesante a nivel político, y de ahí después pasé a la Junta Departamental. En el año 2007 se hizo la primera elección de jóvenes del Partido Colorado. Elección de jóvenes que no existía. La creamos nosotros con una generación que hoy ves, por ejemplo, con algunos parlamentarios y gente que está en el gobierno. Hicimos una reforma de la Carta Orgánica que implicaba un número de votos grande, o sea, había que recorrer el país pidiéndole a los convencionales que votaran una reforma porque precisaba una mayoría importante. Y se logró, eso fue en el año 2006, y se logró hacer la elección a fin de 2007, donde votan más de 50.000 jóvenes. Rompió todo, había un miedo brutal, después veníamos del golpe del 2004, ¿no? ¿Quién fue primero, el Partido Nacional o el Partido Colorado? Nosotros. Con esta idea de las elecciones de jóvenes. El Partido Colorado, pero casi paralelo, larga el Partido Nacional, al punto tal de que las hace casi pegadas ahora, incluso este año las va a hacer casi cerca. Fue edil, decía, en un periodo, sí. 2010-2015. ¿Por qué no siguió después en la Junta Departamental? Y porque después vino todo el problema aquel de la primera experiencia de la concertación y todo el episodio Novik. En aquel momento era necesario, para que uno pudiera ser candidato a la Junta Departamental, no haber intervenido en la elección interna de los partidos políticos, porque si no uno quedaba con la incompatibilidad de poder participar de más de un lema para poder ser candidato. O sea, la decisión de ser candidato en mayo había que tomarla antes de junio. Y yo opté por ir a la interna de los partidos políticos y ser convencional del Partido Colorado, y eso ya me dejaba fuera de toda posibilidad de Junta Departamental. Pero bueno, ya había cumplido. Son decisiones. No. Digo porque el cargo de edil es para muchos en la historia uruguaya el primer escalón, ¿no? En el proceso hacia otras responsabilidades. Justo ayer charlaba con un colega de este rubro, le digo, ¿cómo ha cambiado el manual tradicional de esto? Yo creo que ese manual, que tiene de repente 20 o 30 años, estamos en condiciones de tirarlo a la basura porque no funciona más. Yo creo que esa carrera política de los 80, 90 o antes, incluso, donde uno tenía que hacer esa escalera de edil, diputado de vuelta, y de repente después senador, se terminó. Hoy de repente la ciudadanía pondera con mucho énfasis personas que vienen desde fuera del sistema, que de repente no estuvieron en ningún lado, vienen con prestigio desde otro lugar, entran, caen bien y saltean estos escalones sin ningún problema. El caso Ernesto Talvi, el caso Pedro Bordaberry, por decir algunos nuestros, ¿no? El caso Edgardo Novik, o sea, personas que vienen desde fuera y son a veces mejor ponderadas por la ciudadanía que personas que vienen con toda la carrera tradicional del manual. O sea, ese manual se terminó. En las elecciones de 2019, en el proceso electoral del 2019, usted fue primero asesor de Sanguinetti en Seguridad Ciudadana. Del Sanguinetti precandidato, digamos, ¿no? Y después de que Ernesto Talvi quedó definido como el candidato presidencial, pasó a asesorarlo a él. Entonces, me interesa saber, ¿usted pertenecía al sanguinetismo? ¿Pertenecía a Ciudadanos? ¿Dónde estaba? Bueno, yo siempre fui parte del foro, desde ese año 2002. Bueno, por eso mismo, ¿no? ¿Dónde estaba en ese momento? Sanguinetismo, digamos. Desde el 2002 hasta ese momento yo pertenecía al foro, y bueno, el foro en su momento dejó de existir como tal. Nosotros en 2014 ya Sanguinetti nos dice que la lista 2000 no va a salir como tal, y que busquemos un lugar que él va a estar apoyando, pero que no va a existir ese espacio que existía antes. Ahí, bueno, algunos optamos por acompañar a Pedro Bordaberry en 2014, otros optaron por acompañar a José Amorín, y bueno, así las cosas. Hacia 2019 yo seguía en el mismo lugar en el que estaba desde el año 2002, y cuando se termina la interna y Ernesto gana la interna, me convoca para la candidatura al partido, porque ahora el candidato de todos era Ernesto Talvi. Sí quería ocuparme o ser esa cara del área de seguridad, que recordemos que para 2019 era un área de las más preponderantes en materia de discusión pública, y me pareció un desafío interesante. Y me encontré con un Ernesto Talvi que, casi sin conocerme, me puso de 9, sin dudarlo. Y le puso el 9. Me puso de 9 a mí. Me puso de 9 a mí en la cancha, en un tema importante. Y incluso no me condicionó ningún discurso. Me dijo, tu discurso en seguridad tiene que ser nuestro discurso en seguridad. Ajá. Vos hablá tranquilo. Y eso, en este rubro, es raro. Que uno tenga esos niveles de libertad discursiva, y a veces con un discurso que no era el más tradicional en materia de seguridad. Nosotros conversábamos hablábamos mucho de cárceles y no tanto del tamaño del palo con el que le íbamos a pegar a los delincuentes. Me explico, que eres el discurso
más habitual en materia de seguridad pública. Todos medimos el tamaño del palo a ver quién tiene el palo más grande para pegarle al delincuente. Y nosotros salimos a hablar de la cárcel como eje de seguridad pública, de temas de reincidencia y de temas post-cárcel y demás. Y ahí Ernesto a mí me dijo, dale, echa para adelante con esto que a mí me representa. ¿Y entonces se volvió talvista? Ahí se generó un vínculo más profundo, esa es la realidad. Nos empezamos a llevar muy bien, y bueno, cuando empecé a sentirme mucho más parte de la campaña, en el momento que se armaron los senados y las listas y demás, Ernesto me llama y me ofrece integrar la lista del Senado de Ciudadanos, me pondera incluso con el lugar y demás, llamada que no recibí del otro lado, y la verdad que se incorporó a Ciudadanos. Era una necedad decirle que no, con franqueza. Era algo que me parece que no, tampoco era negarlo a Sanguinetti, ni mucho menos, ni negar el vínculo, ni negar la relación que tengo con él y que hasta el día de hoy mantengo, pero me pareció que ese era el lugar para mí en ese momento, y de hecho no me arrepiento nada, porque fue una campaña en la que sentí que fui parte en un rol en el que pude hacer alguna diferencia. Y después pasó lo que pasó. Ya instalado el gobierno del doctor Lacalle Pou, Talvi canciller, pero llega un momento en que no solo renuncia al cargo, sino que además se va de la política, apaga la llave y desaparece del mapa. Nunca más supimos nada de Ernesto Talvi. ¿Y usted qué hizo? Habiendo dado el giro que había dado justamente en la época de la campaña electoral, habiéndose sumado a Ciudadanos, a partir de ahí, ¿qué pasó? Yo sigo ahí adentro, o sea, no he cambiado de lugar, me mantuve. ¿Sigue vigente Ciudadanos? Y bueno, Ciudadanos sigue teniendo su estructura formal. Yo creo que en la medida que sigue teniendo todos los cargos y responsabilidades en el gobierno que tiene, eso le da un sostén importante. El desafío hoy de Ciudadanos es ver cómo va a renovar esa confianza de la ciudadanía o aumentarla incluso sin su columna vertebral, que es la persona alrededor de quien se formó, que es Ernesto Talvi. Ese es el desafío de Ciudadanos hoy, que es un desafío que ocurre habitualmente en situaciones normales, cada 5 años hay reacomodes. En este partido que le cayeron 2 rayos. ¿A quién le caen 2 rayos? Vos conocés mucha gente que le caigan 2 rayos arriba en 4 años. Bueno, acá cayó un rayo Pedro Bordaberry en 2017. Se fue. Que dejó un tema, y cayó un segundo rayo mucho más grande en 2019. O sea, a ningún partido político le pasa esto. 2 líderes políticos emergentes que generaron entusiasmo, que generaron nuevos espacios dentro del Partido Colorado, optan por razones distintas y quizás con matices en la forma, pero los dos se van. Exactamente. Entonces, nos deja en la situación de tener que reconstruir desde un lugar difícil. Ahora, tenemos 2 opciones. O lloramos y vivimos de velorio, qué pasó hoy, tratando de buscarle la quinta pata al gato de por qué pasó lo que pasó, o miramos para adelante y echamos para adelante. Bueno, vamos a hablar en el comienzo de la segunda parte de la entrevista de eso, de cómo está el Partido Colorado hoy, de cuáles son las alternativas que tiene rumbo al periodo electoral del 2024, y bueno, y de usted en particular, ¿no? ¿Cómo se ve jugando ahí? En la entrevista central hoy estamos con Andrés Ojeda, abogado, figura ascendente dentro del Partido Colorado. Con él estamos examinando, bueno, su historia, tanto en lo profesional como en lo político, y su futuro, o tratando de explorar qué va a pasar con él. Se ve parte de una nueva generación de dirigentes marcados por la coalición multicolor. ¿Por qué declaró que Lacalle Pou era su principal referente? Bueno, ya retomamos. Doctor Ojeda, recién revisábamos cómo fue que ingresó al Partido Colorado, cuáles fueron sus primeros años, a qué se dedicó. Bueno, la experiencia ilusionante de Ciudadanos y después el shock que implicó que Talvi se retirara. Y usted remarcaba, sigue integrando Ciudadanos. Hoy es un hombre de Ciudadanos y entiende que Ciudadanos está vigente. Sí. Eso no lo digo yo, lo pautan los hechos. Digo, no, porque era una pregunta obvia después que pasó lo que pasó, ¿no? Creo que hoy, igual después de haber votado juntos presupuesto, LUC, que digamos que la bancada de 8 diputados y 2 senadores sigue votando todo junta y que los cargos de gobierno siguen respondiendo a una orgánica sectorial, Ciudadanos sobrevivió ese cataclismo. Hay que ver si sobrevive el cataclismo a nivel electoral en 2024, pero hoy funciona. ¿Qué análisis hace de la situación del Partido Colorado si mira, si lo ve hoy, pero con el otro ojo puesto en
en las elecciones de 2024, porque los datos más fuertes: Pedro Bordaberry se retiró de la política, Ernesto Talvi totalmente desaparecido, tanto de la política como de cualquier actividad pública. Es más, ni siquiera sabemos dónde está. ¿Usted sabe dónde está? Está en Barcelona. ¿Usted tiene algún contacto con él, no? ¿Todavía? Cada tanto algún mensaje cruzo, sí, sobre todo para saber cómo está. Él también pregunta, en eso es un tipo muy humano y familiar, cómo está la familia, cómo está la cosa. Ni una palabra de política, ni una sola, ni por decreto, pero bueno, solamente ese tipo de mensajes. Entonces, Pedro Bordaberry a un lado, Ernesto Talvi a un lado, Julio María Sanguinetti ya no será candidato otra vez, lo ha dicho de todas las formas. Entonces, ¿qué observa usted? Y bueno, yo creo que hoy tenemos un desafío importante. Y te diría que el desafío más grande es demostrar que estamos en condiciones de hacer aflorar y mostrar una verdadera garra colorada. Salir con garra colorada. Esto, a ver, River en Argentina estuvo en la B. Y no por eso dejó de ser River. Nunca dejó de ser River. Tan es así, que poco tiempo después fue nada más ni nada menos que campeón de Copa Libertadores de América, ganándole a Boca, casualmente en Madrid por todo el episodio, pero termina campeón de Libertadores ganándole a Boca y estuvo en la B en un periodo anterior. ¿Por qué? ¿Cómo le gustan a los políticos las comparaciones con el fútbol? Es que son muy pragmáticas. Usted ya hizo más de una. Porque son acá muy elocuentes. Yo igual las uso para todo, para la política y para todo, la uso profesionalmente, porque me parece que son muy gráficas para explicar cosas. ¿Y sabe cómo se ganan los partidos? Básicamente con mucha garra y con equipo. Porque sin perjuicio de las individualidades buenas que cada cuadro pueda tener, si no hay equipo no se gana. Y creo que ahí el Partido Colorado tiene un desafío bueno de poder mostrar equipo. Porque hoy tiene gente en el gobierno. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Ciudadanos, el sanguinetismo, ballistas, digamos, la tercera vía, la de Gustavo Subía, ese esquema, ¿qué pasa? ¿Qué futuro tiene? Yo creo que eso se va, digamos, a mantener hasta en tanto y en cuanto empiecen a aparecer las candidaturas y empiecen los reacomodos habituales de los periodos electorales que pasan en todos los partidos, ¿no? En esto, básicamente, lo que termina definiendo las corrientes y los lugares son las afinidades de cada uno de los dirigentes con los candidatos que van surgiendo. Eso será cuestión para más adelante. Hoy creo que el partido nuestro, justamente, el trabajo es empezar a mostrar ese equipo, que está, porque aparte el Partido Colorado tiene ese ADN de gobierno, y estando 15 años fuera del gobierno, fue entrar y casi como naturalmente tomar posiciones de trabajo y empezar a gestionar, porque es el ADN de funcionamiento. Y en materia de nombres, si miramos, bueno, a ballistas, tenemos a, ¿quiénes? Tabaré Viera. Bueno, Tabaré Viera y Germán Coutinho, que son sus principales dirigentes, ¿no? Claramente, que son... No solamente son los legisladores, bueno, ahora Tabaré es ministro, sino aparte personas que no solamente tienen su caudal electoral fuerte en sus departamentos, sino que tienen estructuras nacionales, ¿no? Son, creo que los dos caudillos del interior más grandes que le quedan al partido hoy. Después hay otros nombres, Guzmán Acosta y Lara está armando un espacio. Tenemos a Gabriel Gurméndez, a quienes lo señalan, pese a que está en un ente autónomo, como presidente de Antel, como una figura que podría llegar a jugar un papel. No sé si usted señala algún nombre más por fuera de Ciudadanos, a ver. Y, a ver, seguramente aparezcan otros de aquí hasta para adelante, porque falta mucho. Seguramente aparezcan más que no tenemos ni siquiera en carpeta hoy. Bueno, está Gustavo Subía con su espacio aparte. Y en Ciudadanos, ¿qué nombres surgen? ¿Qué nombres andan ahí con visibilidad alta? Adrián Peña, que es coordinador, que está como ministro de Ambiente, Ope Pasqué, que preside la Cámara de Representantes, Robert Silva, presidente de la ANEP, ¿no? Esos son los nombres en Ciudadanos. Evidentemente el partido tiene un equipo para mostrar, ¿no? Ya así nomás, a golpe de balde, has nombrado unos cuantos, muchos en responsabilidades de gobierno que están en condiciones de, digamos, ser parte en algún rol de este equipo de trabajo que el Partido Colorado tiene que mostrar para poder ser competitivo. Bueno, pero vio, en Ciudadanos, a quienes cité yo, Adrián Peña, Ope Pasqué, Robert Silva y usted. Pero resulta que en esta encuesta que presentó Equipos el 25 de julio, ante la pregunta sobre preferencias para candidato presidencial entre colorados, pregunta hecha dentro del espacio colorado, el resultado fue el siguiente.
Pedro Bordaberry 27%, Julio María Sanguinetti 12%, Ernesto Talvi 11%, cuarto lugar Andrés Ojeda 4%, Ope Pasqué más abajo 3%, otros 6%, ninguno 5%, no sabe 32%. O sea, esa es la espontánea, ¿no? Esa es la espontánea. No es un tema menor a la hora de leer cuestiones, digamos, de sondeo de opinión. Después se hizo una segunda pregunta sacando a Talvi, que renunció al cargo de Cancillería de la actividad política. Se le dio a los encuestados una lista de nombres que circulan en el Partido Colorado como posibles precandidatos, y ahí el resultado pasó a ser Pedro Bordaberry 44%, Julio María Sanguinetti 22%, Andrés Ojeda sube a 11%. Adrián Peña 7%, Gustavo Subía 7%, Robert Silva 5%, etc. ¿Qué reacción tuvo cuando conoció esos números? La verdad, como... Porque usted aparece mejor rankeado que esos otros nombres de ciudadanos que estábamos mencionando, ¿no? Y lo que me nace con franqueza es el agradecimiento a la gente por el reconocimiento que digamos, esos números significan, ¿verdad? Yo creo que en algún punto hay que ser agradecido con la gente que lo pondera, y eso me parece que es de orden, y aparte lo siento así. No quiere decir más que eso. ¿Me explico? O sea, son números que hay que tomar con pinzas también, porque estamos hablando de encuesta hecha entre los simpatizantes colorados, que, como sabemos, dentro del electorado a su vez hoy son una minoría chica. O sea que esa encuesta incluso debe tener margen de error que hay que cuidar, etcétera. No, por supuesto. De todas maneras, el agradecimiento corresponde, porque hay personas que tuvieron, digamos, ante la posibilidad de forma espontánea y no espontánea, te nombran, y eso la verdad que yo me lo tomo como un reconocimiento. Bueno, por lo menos. ¿Usted está pensando en ser precandidato presidencial? No, ¿Está pensando en ser candidato al Parlamento? Hoy no estoy pensando en nada puntual a nivel de qué va a pasar en 2024. Hoy creo que es momento de mostrar que tenemos un nivel de pujanza importante, que no estamos más de velorio, que el velorio se terminó. Yo creo que es realmente momento de mostrar garra colorada y empuje, y mostrar sangre, y mostrar ganas. Creo que ese es nuestro momento hoy. Empezar a dejar de lloriquear por los rincones, por las cosas que pasaron, y mirar para adelante. Enseguida quiero volver a eso, pero hace 2 meses en una entrevista con el diario El País usted dijo: tengo claro que no me voy a bajar del barco en un momento difícil, tengo claro que me voy a poner el overol en todo lo que sea necesario para sacar adelante el Partido Colorado. ¿En qué está trabajando hoy concretamente? Bueno, tenemos por delante este año creo que un mojón interesante, que son las elecciones de jóvenes. Obviamente yo no voy a ser candidato por razones obvias, pero sí creo que puedo... ¿Hasta qué edad son los jóvenes 30, los colorados? Hasta los 30. Porque la reforma, la idea es que esto se hizo porque yo estaba en la reforma. La idea es que no fueran reformas mentirosas de jóvenes eternos como han tenido otras colectividades. La idea es que esto fuera jóvenes reales hasta los 30 años. De hecho fue una discusión enorme, si 30, 35, 40, bueno, 30 años fue el tope, y creo que está bien, que está muy bien que así sea. Pero hay que acompañar estos procesos. Y creo que aparte es una linda situación o excusa para poder salir a recorrer el país y visitar el equipo. Ir a ver a los dirigentes departamentales, ir a ver a los dirigentes jóvenes departamentales. La ventaja que tiene la elección de jóvenes es que en algún punto no replica tan sólidamente las lógicas sectoriales. Uno puede ir a un departamento y ver a los dirigentes de su sector y a los dirigentes de otro sector, porque como yo tengo amistad con la mayoría, no puedo ir a un departamento y decir, no, como este no es de mi sector, no lo voy a visitar. Eso sería ridículo. Entonces, creo que el trabajo de este año al menos es salir y empezar a recorrer y acompañar este proceso de elecciones de jóvenes. ¿Cuántas horas por semana le dedica a la política y cuánto a lo profesional? Francamente, cuando hago esa cuenta, me doy cuenta de que debería atender más de profesional. Pero por suerte tengo todo el kiosco atendido, eso es importante, porque yo vivo, mi vida, digamos, está totalmente armada para lo profesional, es mi actividad central de vida. Pero la política lo que tiene es que se va comiendo cada vez más tiempo. Y uno es como que no se va dando cuenta y lleva, y a veces de repente en el día un tiempo y en la tarde otro tiempo y en la noche ni hablar, que es el tiempo más libre que tenemos. Hay constantemente reuniones y charlas políticas, y esto obviamente se va a agudizar cuando nos empecemos a acercar a tiempos electorales. El mes pasado, en una entrevista en La Diaria, declaró que Luis Lacalle Pou es su principal referente en la política nacional. ¿Qué polvareda levantó eso? O sea, hoy mi principal referente de la política nacional es Luis Lacalle Pou. Eso lo digo sin tapujos. ¿Qué quiso decir? Porque en el Partido Colorado a varios dirigentes los desconcertó o directamente los fastidió. Bueno, puede ser. Igual es una entrevista larga,
como de 2 páginas, que tiene mucho fondo. Que en una entrevista larga el entrevistado puede patinar de eso. No, digo que tiene un contexto importante donde uno explica lo que pasó ahí. Pasa que el Uruguay es muy titulista, ¿no? Entonces está la foto y el título y ya ahí tenemos que dar explicaciones porque el resto no está en la lectura, digo. Entonces, yo creo que hoy el escenario cambió bastante. Creo que hoy tenemos 2 coaliciones bien marcadas, ¿verdad? Una coalición de gobierno y una coalición de oposición. Y creo que la ciudadanía adelantó algunos análisis que los políticos recién ahora están absorbiendo. Uno usa el pasaporte para cruzar de una coalición a la otra. Ahora, adentro de las coaliciones, los movimientos son como ir de Francia a Inglaterra. Uno pasa caminando, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Es tan fácil. Yo creo que hoy... ¿Del Partido Colorado al Partido Nacional, Yo creo que la gente... ¿Del Partido Nacional al Partido Colorado? Ha habido casos, pero... La gente no hace una lectura Partido Nacional, Partido Colorado. No me refiero a nosotros, me refiero al votante. Yo creo que el votante elige al candidato que más lo convence. Y esto pasa hace rato. Mirá, por ejemplo, te pongo un año lejano para que no sea algo de ahora. En octubre del 2004, en Montevideo, Larrañaga vota casi 28%. Acá. ¿Está? En 2005, en mayo, estamos hablando de poquitos meses después, en el mismo Montevideo, Pedro Bordaberry vota 28% y Javier García vota 11%. En aquel momento, Larrañaga vota 28% y nosotros votamos 10% en Montevideo. Entonces, hubo 8%. La cuestión es que la gente no se cambió de partido. Lo que hace es votar al candidato que más lo convence dentro de una coalición o un bloque. Esa lógica se ha ido profundizando con el tiempo. Entonces, yo creo que hoy nosotros tenemos que leer la realidad primero en clave de coalición. ¿Por qué? Porque la continuidad del proyecto depende de esta coalición. Entonces, si no tenemos barco en el que vamos todos juntos, no llega nadie. ¿Me explico? Sí, pero la pregunta era a propósito de por qué la calle Pou es su principal referente. Creo que, y acá donde quiero ser claro, es una persona que ha logrado, primero, romper algunas barreras generacionales, que eso en el Uruguay es realmente muy difícil, y ha logrado hacerlo con mucho éxito, y ha logrado también ponerle una impronta de otro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Él toma decisiones muy pragmáticas, y no se fija de repente de la procedencia filosófica de las ideas, sino si las ideas sirven. Y a mí eso me encantó. Yo dije, ¿a mí me sirve hacer esto? Ah, no, pero esto lo quiere hacer tal. Ah, entonces yo no lo puedo hacer. No, de ninguna manera. Acá, ¿esto sirve o esto no sirve? Y esa forma pragmática de funcionar nos permitió, por ejemplo, capear la pandemia en la forma que lo hicimos. Y creo que por ahí hay un camino interesante trazado para hacer política de una manera. Pero es muy fuerte decir que la calle Pou es su principal referente. Creo que es un referente ¿Cómo capeó político el temporal dentro del partido? A mí no, me tiene un poco sin cuidado. Lo que pueda pasar, digamos, a nivel dirigencial es una opinión. Yo tengo esa ventaja importante de que no integro ni el gobierno, ni tengo ningún cargo en el partido, ni tengo ningún cargo en el sector. Con lo cual, tampoco estoy como sometido a ninguna jerarquía. Digo, soy un adherente más que dice sus opiniones en los espacios que tiene. Y creo que, y en esto quiero ser bien claro, en ningún caso me interpela ni mi identidad partidaria, ni mi adhesión, ni mi calidad de colorado, que como habrás visto, es bastante sólida. O sea, a mí nadie me puede objetar mi perfil colorado. Pero creo que si todos fuimos parte de colaborar en que alguien fuese presidente, y hemos sido clave para que haya llegado a ese lugar, hoy bien podemos tenerlo de referente más allá de alguna frontera partidaria. Creo que no es tan dramático, ¿me explico? Bueno, tenemos que salir de los dogmas y los dramas para tratar de ponernos pragmáticos en cuestiones de resultado. Pero a partir de esa visión, entonces, justamente, ¿cómo se relanza el Partido Colorado? ¿No está opacado por el liderazgo de Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional en la gestión de gobierno? Bueno, pero ese lío lo tenemos todos, ¿no? No solamente los colorados. O sea, el liderazgo de Lacalle Pou ha opacado incluso al resto de los liderazgos dentro del Partido Nacional. Está bien, pero estamos hablando de un partido que tiene que reaparecer. El Partido Colorado está castigadísimo. Sin duda. Entonces, creo que ¿cómo se hace para presentar al Partido Colorado en 2024 como una alternativa interesante dentro de la coalición? Yo creo que el eje está en el equipo. Mostrar nuestra identidad, que es fuerte, que está muy arraigada al gobierno, que creo que tiene que ver con este empuje y esta sangre que te estoy diciendo, donde tenemos que salir a mostrar las ganas de estar.
Y creo que ahí tenemos jugadores y jugadoras para mostrar que estamos en cancha. Porque aparte, como hemos estado en el gobierno todos estos años desde 2020, se han generado naturalmente perfiles que empiezan a destacarse, y tú has nombrado varios ya hoy a lo largo de esta conversación. Creo que incluso a nivel de todo el país hay dirigentes con ganas, y por eso digo yo que hay que ir a verlos para justamente empezar a cortar esa cuestión de la distancia y qué pasará, y la incertidumbre propia de los momentos difíciles. Ahora, está claro. El desafío es mostrar a un partido con futuro y no un partido en declive. Bueno, viste que nosotros, aparte, tenemos esa cuestión de vivir de las nostalgias, ¿no? En una época vivíamos de Maracaná, en otra época vivíamos de nostalgias viejas y bueno, y viejos triunfos. Y un día vino una generación novedosa que se metió en un mundial, y un día vino una generación que salió cuarta, y un día esa generación que nadie daba dos cobres ganó la Copa América. Y bueno, ¿por qué eso no nos puede pasar a nosotros? Otra vez el fútbol. Y pero sí. ¿Y más claro que eso no hay? ¿Y con qué posicionamiento ideológico? Esa es la última pregunta. Bueno, ahí creo yo que el vallismo a nosotros nos interpela desde siempre y es nuestra identidad. Y también creo con franqueza que por lo menos un gobierno que yo me imagino liderado por el Partido Colorado sería un gobierno más de equipo, ¿no? Un gobierno más con jugadores con tareas delegadas más claras, y quizá con un esquema mucho más de sinergia, como aprendizaje de esta coalición hacia la que viene. Se lo pregunto porque usted dice el vallismo es la clave. Y usted mismo, por ejemplo, ha comentado la aparición de Talvi, el fenómeno Talvi demostró que el Frente Amplio sangra por el centro. O sea que hay dentro del Partido Colorado posibilidades de competir con, no digo con el electorado del Frente Amplio, por gente que ha votado al Frente Amplio y que puede ver una opción acá. Ahora, por otro lado está la otra referencia, Cabildo Abierto, ¿no? Y aparece todo el tiempo la tentación y la preocupación por no dejar salir una parte del electorado para ese lado. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento? Bueno, a ver, el partido tendrá sus sectores y tendrá varios posicionamientos, como tienen todos los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos tan longevos como el nuestro. A ver, nosotros, o yo al menos, siempre me he sentido identificado con posiciones muchísimo más de centro. Creo que ahí Talvi logró interpelar un dogma establecido de que esa persona de centro o moderada se había ido definitivamente al Frente Amplio y jamás iba a volver. Bueno, Ernesto demostró que eso no era así, y que esa persona, si se le hablaba con cierto discurso, y tomando en cuenta incluso que el Frente se ha radicalizado muchísimo y que básicamente no ha logrado sustituir a Astori en ninguna manera, el mismísimo Mario Vergara ha tomado un discurso duro, entonces todo ese centro hoy está más huérfano que nunca, y creo que la orfandad de ese centro y nuestra orfandad de liderazgos pueden llegar a tener algún tipo de sinergia interesante. Al menos pero al mismo tiempo va a tener que tener el Partido Colorado el otra ala, y lo tendrá, ala más a la derecha. La ha tenido siempre, y creo que la va a seguir teniendo. ¿Y quién es el nombre ahí? Y bueno, ahí creo que se acomodará directamente para los nombres que surjan. Yo hoy no estoy en condiciones de decir quién se va a ocupar o no de eso, y quién se sentirá cómodo en ese lugar. Pero siempre ha ocurrido, ¿no? Que uno tiene un discurso más de centro, un discurso menos de centro, de derecha, no sé, si alguno se autodefiniría de esa manera. Lo que sí tengo claro es que las opciones y las góndolas se van dando en forma casi natural. Entonces, para nosotros, o para mí al menos hoy, el esfuerzo de empujar y demostrarle ganas a la gente que nos ve, para que esto sea una opción atractiva. Porque yo las ganas las tengo de empujar. Y aparte me siento en la responsabilidad de hacerlo, porque no hay que bajarse los barcos en los momentos difíciles. Y de hecho aquí creo que el momento difícil medio que ya lo pasamos. Doctor Andrés Ojeda, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes y a las órdenes.